Ok, hasta esta noche quise decir. Por favor, abre tu Biblia en 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Aleluya. 1 de Pedro capítulo 3. Quiero hacerte recuerdo que esta semana tenemos clases de la escuela bíblica y están siendo realmente preciosas. Las clases de la escuela bíblica han sido transferidas y mudadas a este lugar. Aquí se llevan adelante las clases en la mañana y en la noche. Amén. Así que quedan todos bienvenidos, abiertos para que podamos continuar con las clases. Y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a las personas que nos están visitando por primera vez. Espero que se sientan a gusto. Espero que veía algunas otras personas por allá, creo, allá atrás. Espero que el Señor los bendiga grandemente y esperamos que disfruten de estar en la casa de Dios. Sí, que el Señor los bendiga de sobremanera. Han visto que estamos locos, pero locos por Jesús. Amén. Así que es una locura contagiosa, se los aseguro. Muchos de estos loquillos que han visto aquí adelante no eran tan locos, pero se les ha pegado por la gracia de Dios. 1 de Pedro capítulo 3. Una de las cosas que todos nosotros necesitamos entender y necesitamos comprender como creyentes es que todos necesitamos del perdón de Dios. Todos. La palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Sí, han sido, Nico, qué bueno verte, que el Señor te bendiga. Han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero así como hemos sido destituidos de la gloria de Dios, Pablo también nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna y una vida además en abundancia. Y eso es lo que tú y yo, de lo que podemos participar cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿cómo hemos participado de esa gracia abundante? Empieza todo esto a través de lo que es el perdón de nuestros pecados. Sin el perdón de nuestros pecados, tú y yo jamás podríamos haber participado de esta gracia. Sin que el Señor Jesús nos perdonase, nosotros estaríamos totalmente exentos de esta situación, de estas bendiciones sobrenaturales en nuestras vidas. Por eso es de que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice de que esto, la salvación, es por gracia. Esto no es de ustedes, sino que esto es don de Dios. Dios nos lo ha regalado. Pero ¿cómo nos lo regaló? En el perdón de nuestros pecados. Porque si nosotros entendemos y aceptamos que somos pecadores, todos lo somos. No importa cuán cristiano seas, cuán fiel estés caminando con el Señor o no. Aún lo más impresionante acerca de esto es que aún después de haber recibido a Jesús, seguimos pecando. Ahora, la diferencia es que ya no somos pecadores. Cuando recibiste a Jesús, Jesús cambió tu estado de ser pecador a ser justificado. Pero Pablo nos enseña, y no tengo el tiempo en este momento para hablar acerca de eso, creo que no, a menos que con razón proféticamente esta noche, no, mentira, pero Pablo nos enseña en Romanos capítulo 7 y nos dice, Pablo mismo, él caminando fervientemente con el Señor, dice: las cosas que no quiero hacer son las cosas que termino haciendo. ¿Y qué es eso? Lo que no quiero hacer y lo que termino haciendo. Ese es el pecado. Nosotros no queremos pecar. Pero Pablo también nos enseña y nos dice: este ya no soy yo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo venimos a Jesús, cuando lo recibimos en nuestro corazón, nosotros ya no somos pecadores. Ahora somos hijos de Dios, somos justificados. Sin embargo, Pablo también nos dice que lo que queda todavía son los residuos del pecado. Ahora, al quedar los residuos del pecado en nuestras vidas, todos nosotros tenemos que entender que no solo necesitamos el perdón de nuestros pecados para acercarnos a Jesús la manera inicial, sino después de habernos acercado a Jesús, necesitamos continuamente el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos lo reciben? Sí, porque algunos lo entienden, pero es así como que no, yo no necesito, pastor, eso, perdón de los pecados. Todos lo necesitamos. Ahora,
Lo impresionante es que ese regalo que Jesús te ha dado del perdón de los pecados, no te lo ha dado solo a ti, sino te lo ha dado para que a través tuyo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, cuando Jesús se aparece a los discípulos, les dice una cosa que muchas personas no han sabido interpretar correctamente qué es lo que pasa, ¿sí? Pero les dice, primero los ve y les sopla y dice, reciben el Espíritu Santo. En ese momento ellos fueron salvos. No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, porque si no, no habría razón para que les diga esperen por el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el que viene a habitar en tu corazón es el Espíritu de Dios, y ese es el Espíritu Santo. Porque el Padre está sentado en el trono, el Hijo, ¿dónde? A la diestra, ¿sí? Pero cuando tú lo recibes en su corazón, el Espíritu de Dios está en tu corazón. ¿Me siguen? No es muy difícil de entender. Pero lo siguiente es lo más complicado, porque los mira y les dice, ahora, ustedes, a quienes ustedes remitan los pecados, les son remitidos. Y ahí es como que uno empieza a pensar y dice, bueno, quizás la Iglesia Católica tiene la verdad. Y creo que de cierta manera, de alguna forma, tal vez un poco, no sé si tergiversada, no quiero decir torcida, bueno, ya lo dije, ¿no? Pero de una manera tal vez no tan mal interpretada, gracias, ¿sí? Tienen una cierta revelación, pero el problema es de que es una revelación incompleta. Porque en la Iglesia Católica se cree que solamente el sacerdote a quien tú confiesas tus pecados tiene la capacidad para remitirte los pecados. Ahora, además es una revelación un poco torcida, te decía, otra vez, o sea, es la misma palabra, no importa, pero te decía, ¿por qué? Porque piensan de que solo Él puede remitir los pecados. Y la manera en cómo remitirlos es dándote una penitencia. Eso no está en la palabra de Dios. Jesús no nos da una penitencia, hay consecuencias, sí, pero no hay penitencia. ¿Sí? Entonces, regresando otra vez a lo que les dice en Juan, les habla y les dice, si ustedes han recibido a Jesús, tienen el perdón de sus pecados, pero ahora ustedes tienen el poder, la potestad para remitir los pecados a quienes ustedes se los remitan. Pero luego dice, también pueden retener a quienes ustedes se los retengan. Ahora, ¿de qué está hablando? No solamente está hablando acerca del hecho que tú y yo como hijos de Dios podemos llevar y guiar a cualquier persona a Jesús, a los pies de Jesús. ¿Sí? Podemos tomar a un inconverso y decirle, mira, este es Jesús, tú tienes la posibilidad para acercarte y si recibes a Jesús, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué es un pecado? ¿Ah? Errar al blanco. Estás fallando, estás apuntando hacia un lugar. Pero un pecado no solamente se trata en contra de Dios, sino también pecamos, o si quieres, la otra palabra, un pecado es una ofensa. Y Santiago nos dice claramente en el capítulo 3 que todos ofendemos muchas veces. No solo un poco o un par, sino muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Ahora, mantente aquí todavía conmigo, ¿sí? Te estoy citando varios pasajes que después tú tienes que buscarlos y vas a conectar esto, ¿sí? Pero escúchame bien, Jesús les está hablando a los discípulos y les dice, ok, ahora me tienen a mí, tienen mi espíritu en ustedes, pero ahora con mi espíritu ustedes tienen la posibilidad, la capacidad, los estoy capacitando para que a quienes ustedes escojan remitirles los pecados, esos pecados les son remitidos. Pero a quienes ustedes se los retengan, les son retenidos. Que si nosotros pensamos de que está hablando Jesús acerca de lo que es nosotros pedirle a una persona y decirle, ¿te imaginas si el concepto sería de que, a ver, Gabriel, yo peco en contra de Gabriel y lo ofendo y todo lo demás, y Gabriel me dice, ¿sabes que por lo que me has ofendido tú no vas a ser salvo?
Porque ese es el concepto de si yo te estoy remitiendo los pecados, entonces te son remitidos. No, solo Dios tiene la potestad. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Y es ahí donde tenemos que tener las cosas claras. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús cuando les dice, a quien ustedes les remitan les son remitidos, pero a quienes ustedes les retengan les son retenidos? Está hablando no de otra cosa, sino de las ofensas que nosotros soltamos o las ofensas que nosotros retenemos. Porque cuando alguien nos ofende, y créeme que nos van a ofender mucho más de lo que quisiéramos, y más de lo que pudiéramos imaginar, y más algunas veces de lo que pensamos podríamos soportar. Pero cuando viene la ofensa, nosotros tenemos la potestad para remitir esos pecados. Y a quienes se los remitimos, a quienes nosotros los perdonamos, los soltamos, esas personas son soltadas. Sin embargo, a quienes se los retenemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos reteniendo a esas personas con la falta de perdón de nuestras vidas. Por eso es que te decía que todos necesitamos el perdón de nuestros pecados, pero no solamente de manera respecto a la salvación o respecto a nuestros pecados para con Dios. El apóstol Pablo escribe en la carta de los Hechos, el capítulo 26, si mal no recuerdo, y dice, una cosa yo tengo que hacer. Me ejercito. Yo sé, la Reina Valera dice procuro, pero en el griego literalmente dice me ejercito constantemente. Me ejercito así como Diego se ejercita, ¿no es cierto? Ahí en el gym, ¿verdad? Como André, ¿verdad? André ejercita 2 veces, le sale así un pututo ahí, ¿verdad? Así como que, Dios santo, otros estamos ejercitando, ni en ejercicios de matemáticas sacamos algo, ¿no? Entonces, pero viste, ese tipo de ejercicio es lo que está hablando el apóstol Pablo. Y dice, yo me ejercito, porque escúchame bien, tenemos que aprender a ejercitar, escucha esto, si puedes recibirlo, el músculo del perdón. ¿Alguien está escuchando lo que les estoy diciendo? ¿Y cómo lo ejercitas si no hay peso? ¿Se imaginan, no es cierto? ¿Qué haces? Aquí, haciendo ejercicios. ¿De qué, güey? O sea, esto no te va a sacar nada. Ahora algunos así como, oh, no sabía, ¿verdad? Por eso estás como estás. Entonces, tiene que haber un peso. En otras palabras, ¿qué es un ejercicio? Es tomar algo que tiene un peso contrario a mi naturaleza. Entonces, cuando está en contra de mi naturaleza, perdonar, y yo digo, voy a perdonar, voy a perdonar, voy a perdonar, voy a... ¿Viste? Te conviertes en un Schwarzenegger del perdón. Aleluya. Te conviertes en una persona que está practicando, ejercitando, dice Pablo nuevamente y en Hechos, me ejercito para yo tener una conciencia. Mira, escúchame bien, lo tremendo acerca del perdón es que Jesús nos dice, a quienes te pidan perdón y les remite sus ofensas, les son remitidos. Porque todos nosotros queremos, ¿no es cierto?, que el que nos ha ofendido, los que nos han ofendido, vengan de rodillas, ¿no es cierto? Y nosotros le cantemos, aunque vengas de rodillas y me ruegues y me pida, ¿no es cierto? No queremos nosotros, queremos que sufran. Amén, no sé quién ha dicho amén, pero aleluya, que el Señor te perdone, remito tus pecados, aleluya. Queremos nosotros que aquellas personas sufran porque nosotros hemos sufrido o no sufrimos cuando somos ofendidos.
Pero tú tienes que entender que lo que el Señor está haciendo es en realidad darte a ti la oportunidad. Pablo por eso dice que nosotros no corremos esta carrera como a la aventura. Y les dice, aquellos que luchan de todo se abstienen. Una de las principales cosas de las que tú y yo debemos aprender a abstenernos, ¿sabes cuál es? De ofendernos. De que llegue el punto en nuestras vidas que cuando venga la ofensa, no si es que viene, sino cuando venga la ofensa, nos resbale como jaboncillo. Ahora, obviamente cuando estás mojado, ¿no ve? Porque si estás seco el jabón se va a quedar trancado. Tienes que estar empapado de la unción del Espíritu Santo para que la ofensa corra y pase de largo. Me ejercito, dice Pablo, para tener una conciencia. Yo, no el que me ha ofendido. ¿Dónde está Gabriel que yo le he ofendido? ¿No? Gabriel se tiene que ejercitar conmigo, con mi ofensa, para que él pueda tener ese músculo de perdón. Aun si es que yo no acepto que lo he ofendido. Aun si es que yo digo, no, pero no, pues Gabriel, es que tú te has equivocado también, nos perdonaremos. ¿Cuál nos perdonaremos? ¿Te imaginas? Es así como que vayas a Dios el Padre y le digas, Señor, nos perdonaremos por los pecados que nos hemos hecho. Y yo sé, suena muy gracioso, pero tenemos que entender algo que estaba hablando nuestro hermano Lu en las clases de la escuela bíblica, es que en el Antiguo Testamento había expiación de pecados. Es solo en el Nuevo Testamento que viene la revelación del perdón de los pecados. Entonces, en el perdón de los pecados, todo perdón comienza en el perdón de mis pecados para con el Padre. Pero yo no voy al Padre diciéndole, Señor, reconozco que soy un pecador, pero tú también reconoce que me has hecho mal, porque tú no me has hecho vivir en este lugar, tú no me has dado estas cosas que quería, además tú me has dado esa chica y me has dado luego estos padres y luego me has dado estas cosas, entonces por eso es de que yo he hecho todo esto, así que te pido perdón, pero yo te perdono por lo que tú has hecho, porque tú me has creado así. ¿Te imaginas el Padre? Ese es nuestro grave error. Porque cuando, no si es que como creyentes, cuando nosotros vamos a perdonar, no podemos esperar nada de la otra parte. Porque en realidad el que se está ejercitando eres tú. Tú puedes pensar, pero le estoy soltando pues. No, 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 no. Un momento. El que tú lo sigas reteniendo te está acarreando a ti maldición. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña, ¿viste? Por eso es tan impresionante la oración. Cuando Jesús enseña en Mateo capítulo 6, los discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús los toma a los discípulos y le dice, sí, ok, voy a enseñarles. Padre nuestro. Plop todos, ¿no es cierto? ¿Se imaginan ahí Pedro, Juan y Jacobo mirando a la Judas así como, nuestro? Menos Judas. No, Jesús les enseña y les dice, Padre nuestro, porque es nuestro Padre. Todos aquellos que somos padres y tenemos más de un hijo o hija, sabemos lo que implica el que nuestros hijos puedan convivir juntos. ¿Verdad? Es así como, yo me imagino que detrás debe haber en el cielo una música así como esta. Pero como padres de más de un hijo, queremos que ellos vivan siempre como perdonándose en armonía, en paz, en amor. Y a veces hasta los agarramos, ¿no? Así, ah, venga, va a pedir perdón, ahora le pide perdón, usted le perdona, no, no quiero, ahora pues, perdóname tú también, ¿verdad? No, ¿te imaginas cuánto más nuestro Padre Celestial?
¿No te duele cuando tus hijos están peleados y no se hablan y tienen que pasar por el mismo corredor? ¿Qué haces? No, estoy dejando que pase esta. Pasa. Al principio puede sonar medio gracioso, medio chistoso, pero después de 2, 3 meses, 4, 5 años, ¿cuánto más crees que tu Padre Celestial sufre? Porque su Hijo nos enseñó el camino. Y nos dice, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, pero llega al momento donde dice, perdona nuestras ofensas. Pero mira cómo está ligado el perdón. Ahora, no estoy hablando del perdón de tu salvación. El perdón de tus, viste, para que seas tu parte de Padre nuestro, tú ya tienes que tener al Espíritu de Dios. Y cuando tienes al Espíritu de Dios, es Romanos capítulo 8, por medio del Espíritu nosotros clamamos ¿cómo? ¿Se dan cuenta? Por eso Padre nuestro quiere decir que ya tienes a Jesús. No está hablando de que el perdón de tus pecados, no está diciendo si no perdonas te vas al infierno. ¿Qué tipo de padre es ese? Pero está hablando del perdón constante y continuo que todos necesitamos. ¿Necesitas algo del perdón de Dios hoy? ¿Cuánto lo necesitas? En la medida en que tú perdones a los que te ofenden, es la misma medida en la que tu Padre que está en los cielos te va a perdonar por tus ofensas. Entonces te pregunto, cuando le retienes los pecados a aquel que ha pecado en contra tuya, ¿quién se está arruinando? No él, no ve, no ella. Es más, 9 de 10 veces esa persona ni sabe que te ha ofendido. Eso es lo más increíble de la ofensa, ¿no es cierto? Algunos nos ofendemos, pero así como que de todo y de nada. Y hacemos todo y nada para ofendernos. Y la otra persona vive así, vive feliz, así como que, ¿verdad? Y son esas personas así que poco más dan ¿verdad? Viven happy, happy, happy. Y tú andas así, ¿qué pasa? Nada, ahí está la desgraciada. ¿Quién te crees, Laura en América? ¿Qué haces? Nada, que pase la desgraciada. Los únicos que nos causamos daño somos nosotros mismos, no los demás. Pero qué tremenda soltura de peso. Ay, cuando decimos, no vale la pena. Porque este o esta es tan hijo o hija como yo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Medita un poco. Es tan hijo o hija como tú. Mucho más si es un hermano o hermana en la fe. Y entonces Pedro, está hablando aquí en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, versículo 8. Dice, finalmente, o sea, Pedro estaba hablando de un montón de diferentes cosas, ¿sí? Estaba hablando de muchísimas cosas que no tenemos el tiempo realmente para poder hablar, pero dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. En un momento te voy a leer otras traducciones, ¿sí? Pero dice, sean todos de un mismo sentir. En otras palabras, está diciendo, todos ustedes tienen que sentir exactamente lo mismo. Porque si no sienten lo mismo, todo lo anterior que les he hablado, tú puedes conocer acerca del capítulo 2 de que Jesús es precioso, pero si no tienes este mismo sentir, es solamente de boca para afuera. Ay, todos, no, Jesús es precioso, ¿verdad?
Si Jesús fuera tan precioso, tú caminarías como Jesús te enseñó a caminar. Y Jesús nos enseñó a caminar en el perdón de los pecados. No solo para ti, sino entre tú y los demás. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Esta palabra compasivos es la única vez que se utiliza en toda la Biblia y significa tener un sentimiento compañero o simpatético. ¿Qué quiere decir eso? Que en otras palabras tú sientas simpatía por la otra persona. Que te duelas cuando a esa persona le duele, que te alegres cuando esa persona se alegra. Pero no puedes hacer eso cuando tienes una ofensa, un rencor en contra de ellos. Porque se duele y vos te alegras. Se alegra y a vos te duele. Entonces no eres compasivo de acuerdo a esta definición. No tienes un sentimiento simpatético. Más bien tienes un sentimiento patético. Sean compasivos, amándoos fraternalmente. Esta es una de las variaciones de la palabra fileo, ¿sí? De ese amor. Pero este está en este verbo que quiere decir amar como a los creyentes. Amar a alguien como alguien ama a los creyentes. Amar como hermanos, como hermanas. Amar al hermano. Es tu hermano, es tu hermana. Es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Créeme, hoy va a ser un domingo espectacular, porque tú hoy vas a tener la posibilidad para remitir los pecados a quienes tú se los remitas. Creo que necesitamos salir de una vez de ese pozo de rencor y de amargura. Sí te ha podido causar daño, pero ponte a pensar, en un momento vas a ver, ponte a pensar en el daño que tú le has causado al Padre. Todos necesitamos de ese perdón. Sean misericordiosos, tengan este mismo sentir, sean misericordiosos. Esta palabra significa ser bien compasivo. O sea, dice, sean compasivos, pero después sean bien compasivos. Esta palabra se utiliza solamente 2 veces en toda la Biblia. Y el otro es en Efesios capítulo 4, versículo 32, donde dice, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, la misma palabra, sean bien compasivos. Ahora mira lo que dice en Efesios 4:32 a la mitad, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, aquí nos lleva el apóstol Pablo a una manera sobrenatural de perdón. Porque Jesús está diciendo a través del apóstol Pablo, está diciendo, cuando alguien te ofende, tú sé misericordioso, compasivo, bien compasivo, y perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. ¿Cómo te perdonó Dios en Cristo? ¿Cómo es el tipo de perdón que Dios te da cuando recibes a Jesús en tu corazón? Se olvida. ¿Qué más? Perfecto, seguro, absoluto. ¿Sabes qué otra cosa más es el perdón de Dios en Cristo Jesús? Es un perdón eterno. Porque Dios te perdona en ese momento por todo lo que tú hiciste. Pero en ese momento te perdona por todo lo que tú haces. Y en ese momento te perdona por todo lo que tú harás. O sea, Pablo nos está diciendo, si van a ser bien compasivos, sean pues bien compasivos. Entonces, cuando tú perdones a alguien, perdónale por lo que ha hecho. Perdónale por lo que está haciendo. Y perdónale aún, si es necesario,
por lo que fuera a hacer. Ya no nos gusta la prédica, ¿no ve? Como que ahí le estamos poniendo un freno y bueno, ya ves. Claro, porque el Espíritu Santo está trayendo a tu corazón aquellas personas a quienes tienes que perdonar. Más si son hermanos o hermanas en la fe. Perdonen como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. De vuelta a 1 de Pedro 3, versículo 8, el último que dice: sean también, tengan este mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, bien compasivos y amigables. Jope, como amigo, o sea, que me haga amigo. Ajá. Pero gracias a Dios esta palabra no significa que te hagas amigo. Porque algunos ya cerraron, ¿no es cierto?, sus persianas y dijeron: no, nunca voy a ser amigo de esta. ¿Qué le pasa? Nunca, jamás. Un momento. Gracias a Dios esta palabra no significa que seas su amigo. ¿Puedes dar un fuerte amén por eso? Ahora, ¿estás listo para saber qué significa? Ustedes pensaban de que eso era, me ha dicho que no sea su amigo. No, no significa que sea su amigo. Es una mala traducción. Significa que tú te humilles. Para eso mejor su amigo, ¿no? Porque la palabra literalmente significa humillarse. Tener una actitud humilde con relación a aquel que te ha ofendido. Judas ya había vendido a Jesús. Y Jesús, aún con todo eso, la noche en que fue traicionado, tomó pan, lo partió, lo bendijo e hizo un pacto con Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Y no solo cualquier pacto, sino que dice que tomó, cuando les dice: aquel que moja el pan conmigo, este es. Dude, yo no mojo el pan ni con mi esposa. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Perdóname, pero yo soy de esos melindrosos donde, viste, cuando vas, ¿no es cierto?, y ponen papitas y tienen una salsa y aquel come, después de haber mascado vuelve a meter. Es así como que, chao, yo me voy, me levanto y me voy. Nadie te ha enseñado educación. No puedes sopar 2 veces tu papa después de haberla mascado, baboso. O sea, con tu baba, ¿no? ¿Te imaginas mojar el pan en el mismo? Toma, aquí hay más salsa soya, ¿no veas? Y toda la salsa soya con todos sus arroces, sus algas y todo así como, creo que paso. No, que me hace, no importa cuán seco esté. Pero Jesús mojó el pan con el que lo traicionaba. Y cuando viene a traicionarlo, le dice: amigo. Finalmente tengan todos este mismo sentir. Y es así como que, ¿en serio? ¿En serio? Porque solo cuando tú tienes esa actitud, estás perdonando como Cristo te perdonó, como el Padre te perdonó en Cristo Jesús. Y ahí, y solo ahí, a quien remitas los pecados, les son remitidos. Porque ahí esa persona, sin merecerlo, ¿acaso no éramos tú y yo así? O alguno de ustedes podría decir: no, yo sí merecía el perdón de Jesús de mis pecados. Yo merecía que el Señor haya hecho un 7º círculo del infierno por mí. Eso es lo que yo merecía por mis pecados. Solamente hay 5, ¿no ves? Según Dante, pero yo merecía 2 más, que me metan allá abajo. Yo no merecía nada. Y sin merecer, Él me perdonó.
Por tanto, a quienes nosotros les remitimos los pecados, no tienen por qué merecerlo. Porque ninguno de nosotros somos merecedores de semejante gracia. Pero una vez que la hemos recibido, somos responsables de conferir semejante gracia a los demás. Sean misericordiosos, sean compasivos, amen fraternalmente como a tu hermano o a tu hermana. Obvio cuando no estás peleado, ¿no ve? Porque algunos se van a agarrar eso. Amén, voy a amar como a mi hermano, ¿no ve? Y de pronto así con tu hermano no te ves, eres agua y aceite, ¿verdad? No, pero ámate a esa persona y humíllate. Mira lo que sigue diciendo acá. No devolviendo mal por mal. Oh, yo quería hacerle mal. Es más, se ubican nuestras oraciones, Señor, hazme justicia, ¿no? Y nosotros creemos que el Señor cuando nos hace justicia es que le devuelva el mal a esa persona por el mal que nos ha hecho. Y es totalmente antibíblico. ¿Sabes qué es? Cuando tú y yo oramos y decimos, Señor, hazme justicia, haz justicia con esta situación. ¿Sabes cuál es la justicia de Dios? Que esa persona sea salva. ¿No crees? ¿Por qué no comparas con la palabra de Dios? Él no vino a condenar a nadie. El mundo ya tiene quien le condene. Él vino a salvarlos, a perdonarnos, a remitirnos nuestros pecados. Entonces la próxima vez que estés pidiendo, Señor, hazme justicia, ten cuidado, porque cuidado el Señor lo convierte y después tengas que sentarte al lado de Él aquí en la iglesia. Algunos van a volver a su casa, Señor, ya no me hagas justicia, por favor. Estoy bien como estoy, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice? No devuelvan mal por mal. Mira esto, ni maldición por maldición. Escucha esto, te ha ofendido y de pronto te ha ofendido con una maldición. Pero al no perdonar y soltar a esa persona, tú estás devolviendo maldición. Y lo peor de todo esto es que esa maldición, especialmente esa, no es solo para ti, sino tus generaciones se convierten en personas rencorosas y amargadas igual a ti. Pero qué sanidad más grande hay para todas tus generaciones cuando tú das el paso y dices, yo voy a perdonar. Y cuando mueve tu laptop, hermano, no mentira. Yo voy a perdonar y con este perdón voy a demostrar a todas mis generaciones, todas, no las que están vivas ahora o las que están por nacer o las recién nacidas, todas tus generaciones. Jacob había cometido una barbaridad en contra de Esaú. Y piensa que comprándole regalos y vendiendo puede comprar su perdón. Esaú no quiere eso. Esaú quiere ver cara a cara a su ofensor. Porque esta es otra clave del perdón. Claro, a menos de que vivan, es cierto, al otro lado del mundo y no puedas, aunque sea por WhatsApp video, suelta a esa persona cara a cara. Porque cuando el Señor te perdona, ¿sabes qué pasa? Su rostro gira hacia ti. Mira, 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 rápido, 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 porque hoy tenemos que perdonar y tenemos que hacerlo rápido. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Te leo otras traducciones de este mismo versículo. Dice, en fin, ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo.
para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, especialmente cuando estás manejando, ¿no? Móvete, pues animal. Te dice, no ve, pues ya quieres bajarle. Bendito en el nombre del Señor seas, aleluya. Benditos. Al contrario, pídale a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Qué tremendo. Él te ha elegido para que tú recibas bendición, pero solamente cuando tú bendices. Abraham fue llamado para hacer bendición, sí, para recibir bendición, pero para hacer bendición. Solo cuando él fue bendición para sus parientes. ¿Se acuerdan ustedes de Lot? Él no tenía por qué haber ido a rescatar a Lot, pero solo cuando él va a rescatar a Lot, Dios lo bendice de sobremanera. Él paga el diezmo y el capítulo 15 comienza en la vida de Abraham, donde Dios le cambia el nombre. ¿Quieres recibir bendición? Bendice a los que te maldicen. Perdona a los que te ofenden. Suelta a los que retienes. Otra traducción dice, en fin, compórtense todos con el mismo pensar, compartan penas y alegrías. ¿Viste? No puedes compartir penas cuando tú tienes un rencor con esa otra persona. Cuando algo malo le pasa, tú te alegras. Y cuando algo bueno le pasa, tú lloras. Señor, ¿por qué pues lo bendices? ¿No? Deberías más bien decir, Señor, gracias porque lo estás bendiciendo a través mío. No me han entendido lo que les estoy diciendo. No te imaginas el canal de bendición, cómo se va a abrir aquella represa y tu tubería va a tener que ser amplificada al 100 por 1 el momento en que a través tuyo tu ofensor sea bendecido. Porque el Señor dice entonces, ahora sé que va a enseñar todas estas cosas a sus hijos. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 22? Tú abres un canal de bendición impresionante cuando tú bendices a los que no merecen. Porque Jesús te mira y dice, se está pareciendo más a mí. Ahora está entendiendo. Otra traducción dice, por último, deben todos sentir lo mismo, compadézcanse unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Dios te va a bendecir cuando tú empieces a bendecir a los que no merecen ser bendecidos. Continúa el versículo 10 citando el pasaje en el Salmo 34. Quería leerte ese salmo para mostrarte otras cosas, pero ya no hay tiempo. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días. A ver, y no está ahí diciendo, no es cierto, el programa Buenos Días, ¿verdad? O el mañanero. No. Pero dice, el que ama la vida y quiere ver buenos días. ¿Amas la vida? Ahora, algunos están, ¿no es cierto?, así tan amargados que ya no aman la vida. Ese es el problema con la falta de perdón. Te hace convertirte en una persona tan amargada que ya no amas la vida, porque tu vida está consumida en ver el mal de esa otra persona. No vives hasta que esa persona le pase mal. Y por ende no ves buenos días. Pero dice, porque dice, está citando al salmista, el que ama, mira, otra vez. El que quiere amar la vida, no solo el que ama la vida, el que quiere amar la vida. ¿Quieres amar la vida? Entonces hoy
es domingo de perdón. ¿Me has escuchado? 13 de agosto del 2017. A menos que lo estés escuchando por diferido y que el Señor te bendiga en la fecha que estés escuchando. Pero para los que están aquí, los que están escuchando en vivo o tal vez hoy es el domingo de perdón. Hoy es el día en que tú escoges querer amar la vida. Porque tú no te imaginas, yo sé, yo lo he vivido. Oh, yo he sido, pero el viejo amargado, pero más amargado habido y por haber. Era tan amargado que el limón me miraba y decía, no manches, este sí que está mal. Pero el día en que yo escogí soltar, perdonar, no tienes idea la bendición que fluyó a través de mi vida. A través. Y cuando fluye a través, es una cosa, viste, las tuberías nunca están secas. ¿Te has dado cuenta de eso? Si las tuberías están secas, es porque la represa está mal, ¿no? Pero las tuberías nunca pueden estar secas. Siempre hay una presión. De manera que lo único que está esperando es que tú abras el grifo, sale inmediatamente. A menos de que vivas, ¿no es cierto?, en esos lugares de que abres, sale primero, recién sale. No, 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 no. Normalmente abres y sale. Cuando eres canal de bendición, la bendición está constantemente sobre tu vida y está esperando simplemente a quién más fluir y 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 fluir. Y mientras más fluye, ¿se acuerdan ustedes de la viuda que el Señor le dice a través del profeta, agárrate vasijas y empieza a derramar? Y mientras tengas vasijas en quien derramar, el aceite no va a faltar. Cuando ya no había a quién más bendecir, se detuvo la bendición. Mientras constantemente sigues bendiciendo, esto se convierte. El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Ahora mira esto, mira esto. Busque la paz. Ya vivo en ella. No, no sea cabezón. No está diciendo de la paz que en este día de julio. No, 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 no. Está diciendo busca. Y no solo busca, sígala. La palabra en el griego aquí, sígala, quiere decir persigue, corre en pos de la paz. Por eso Pablo en otro lugar dice, en cuanto de ustedes dependa, procuren estar en paz con todos. Si de ti depende, si tú puedes hacer algo, si tú puedes perdonar, pero él no me ha pedido perdón, tampoco sucedió entre tú y Dios. Él te perdonó simplemente porque Él es misericordioso. Entonces perdona tú porque quieres ser como tu Padre. Busca la paz y no solamente la buscas, síguela, persíguela. Cuando se te esté escapando, un ratito voy a estar en paz. Aleluya, ¿me perdonas? Pero como si yo no he hecho nada, no importa, porque no vas a decir, te perdono. ¿Me siguen el concepto de lo que les estoy diciendo? Busca la paz y ya, te perdono, hermana. No, ¿me perdonas? ¿Sabes qué va a hacer eso? Va a quebrar algo en la vida de esa persona. Porque tú no te acercaste a Dios diciéndole, te perdono. ¿Me perdonas? Y algunos están ahí. Pero ¿y de qué le puedo pedir? Pues perdón. Porque tengo que confesar, ¿no? Antes de que empiece a sacar cosas, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros, todos sabemos de que cuando te has ofendido has hecho un montón de cosas, ¿no? Entonces tienes de qué pedir perdón. Pero la principal
es pedir perdón por no haber amado como Jesús nos enseña a amar. Segundo, pedir perdón porque te has ofendido. El día en que tú pidas perdón por tú haberte ofendido, has dado un gran salto a la madurez. Porque tú estás reconociendo que en ti había algo malo para haberte ofendido. Perdóname porque cuando hiciste esto, sabes que me ofendí y no debía haberme ofendido. Y porque me ofendí, dejé que viste así como un incendio. ¿Tú sabes cómo comenzó ese incendio allá en Tarija? Una señora quemando basura. Cuán grande incendio provoca un pequeño fuego, dice Santiago. Te ofendiste, pero reaccionaste. Respondiste a la ofensa. Continuaste con el fuego. Entonces es tanto tu responsabilidad como de la otra persona. Y aun si la otra persona nunca jamás aceptara que se ha equivocado. Pero yo te aseguro algo, cuando tú vas con un corazón humilde y le dices perdóname, algo sobrenatural sucede. Se quiebra el orgullo entre tú y esa persona. Y te aseguro que esa persona quería pedirte perdón, pero era demasiado orgullosa para hacerlo. O quizás tú estabas demasiado orgulloso como para perdonarle. Entonces no se trata de quién pide perdón, se trata de perdonar. Si quieres amar la vida, busca la paz y persíguela. ¿Por qué? Mira, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En otras palabras, hermanos, cuando hacemos esto, ya hemos sido justificados, pero ahora estamos caminando en justicia. Ahora estamos justificando a la otra persona. Y cuando hacemos esto, los oídos de tu Padre Celestial están atentos a tu oración, porque ahora sabe Dios que tú no le vas a pedir justicia, sino vas a clamar por misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué cosa más loca que en su momento de muerte, cuando está derramando toda su sangre, Él clame al Padre porque los perdone a los que lo están crucificando. Es un salto a la madurez impresionante. Y termina entonces diciendo, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Todo esto ligado al perdón, porque cuando tú no perdonas, tu Padre no puede mirarte. Puede oírte y tus oraciones son vanas, porque le estás pidiendo a tu Padre que le haga daño a otro de sus hijos. Y Él no puede hacer eso. Es como cuando mis hijos vienen y dicen, papá, te cuento que el fulanito estaba haciendo eso. Papá, te cuento que la fulanita estaba haciendo eso. Y están esperando a que yo vaya y que les dé tunda. Y así como que, acusete, tiracuete, con tu cara de chupete. Vaya a su cama. Su rostro está contra aquellos que hacen el mal. Mas ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Cuando tú persigues y procuras la paz para con todos, ¿quién te podrá hacer daño a ti? Otra traducción dice, cuando tú estás haciendo el bien, ¿podrá alguien hacerte daño? Nadie, dice. Incluido aquel a quien estás perdonando. ¿Recuerdas lo que te dije? Perdonándoos unos a otros,
como Dios os perdonó en Cristo. Él te perdonó por tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Aun si en el futuro pecare, no te podrá hacer daño. Todos necesitamos el perdón de Dios. Y los que más necesitan el perdón de Dios son aquellos que te han ofendido. Quizás tú has estado viviendo todo este tiempo feliz, alegre, gloria a Dios, porque el Señor así quiere que tú vivas. Pero no tienes idea de cómo vas a vivir cuando tú escojas perdonar. Hoy, ponte de pie, por favor. Aleluya. ¿No das gracias a Jesús porque te ha perdonado tus pecados? Y yo agradezco al Señor porque no merecía eso. Y entonces he aprendido poco a poco. Y créeme que sigo todavía aprendiendo. Pero he aprendido a perdonar las ofensas. No vale la pena vivir con ofensas. No vale la pena remitir los pecados a quienes tú quieras remitirles. Sé un fiel sacerdote. Perdona. A lo largo de todo el mensaje, el Espíritu de Dios ha estado hablando al corazón de muchos, si no acaso todos en este lugar, trayendo a memoria personas a quienes necesitas perdonar. Para algunos son sus propios padres, o como algunos tal vez los han llamado, no, es solo mi progenitor. Mira cuán amargado estás. Para otros son sus hijos, para otros su pareja, para otros sus abuelos, para otros el vecino o el hermano o la hermana en la misma iglesia. Sea quien sea la persona, no es merecedora del perdón, así como tampoco tú lo eras del perdón de Dios. Mas sea quien sea esa persona, si tú realmente quieres caminar como Jesús nos llama a todos a caminar, tú tienes la responsabilidad hoy de perdonar. Así que ahí todos con los ojos cerrados, déjame hacer una oración. Y mientras hago esta oración, te pido que tú, cuando sientas aquel fuego del Espíritu Santo en tu corazón, eleves tus manos a Él, no en señal de rendición, sino más bien volcadas, presentando a esta o estas personas y soltándolas en su presencia. Y si tienes la posibilidad, lo cual te aseguro todos la tenemos de una u otra manera, procura, persigue en estos días la paz. Si fuera posible hoy mismo, porque entonces canal de bendición será abierto sobre tu vida. Amado Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Te agradezco, Señor, porque sin merecer tú nos perdonaste, tú nos soltaste, tú nos liberaste y aún lo haces, Señor Jesús, ahora. Continúas haciéndolo cada día de nuestras vidas y estamos seguros que lo seguirás haciendo hasta que seamos perfeccionados. Mas, Padre, ejemplo nos has dado tú, para que así como tú hiciste el día de la traición, hiciéramos también nosotros. Queremos perdonar esta, Señor, a toda persona cuando nos hubiera ofendido. Cual fuese esa ofensa, no importa, Señor Jesús. Lo que importa, Padre, es que nosotros perdonemos, es que nosotros podamos remitir los pecados, para que ellos y nosotros seamos soltados.
Así que ahora, Padre Celestial, levantando nuestras manos en alto, Señor Jesús, presentamos a todas estas personas. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes cuánto y a quiénes tenemos que perdonar. Hoy lo hacemos de todo corazón, haciendo esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy mismo yo decido perdonar y soltar a todas estas personas que me han ofendido. Y me comprometo, Jesús, a buscarlas y perdonarlas cara a cara. Señor, no quiero tener nada en contra de ellos ni en contra tuyo. Quiero tener una conciencia libre de ofensas delante tuyo y delante de los hombres. Ayúdame, Espíritu Santo. Dame la gracia para hacer lo que todos estos años no he podido hacer. Los perdono y los suelto desde este momento y para siempre. A quienes yo remita los pecados, les son remitidos. No quiero retener a nadie más por el resto de mi vida. En el precioso nombre de Jesús. Ahí está. ¿Sentiste eso en tu corazón? ¿Viste? Hay una expansión de ese canal de bendición. Y para algunos es como si fuera una olla a presión que está a punto de reventar. Es porque simplemente necesitas correr a esas personas y perdonarlas cara a cara. No esperes que ellos te pidan perdón. Ve tú corriendo y pide tu perdón. Y verás cómo tu vida, desde este día en adelante, cambia para que heredes bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vayan a perdonar a todos cuantos los han ofendido. Que el Señor los bendiga de sobremanera. Nos vemos en clases, Dios mediante. Aleluya.